Incluso antes de haber finalizado la Guerra de Sucesión Española, el emperador Carlos tuvo claro que Austria no podía pasar por algo similar a lo que estaba ocurriendo con la monarquía hispánica. Confiado en que conseguiría varios nuevos territorios en Europa y ante la posibilidad de no llegar a engendrar un hijo varón, comenzó a diseñar con sus consejeros un marco legal que hiciera posible la permanencia de Austria como superpotencia. Este pensamiento se tradujo finalmente el 19 de abril de 1713 en la Pragmática Sanción, un instrumento jurídico que establecía dos principios fundamentales: la indivisibilidad de los dominios hereditarios de la Casa de Austria y la posibilidad de que una mujer pudiera heredar en la totalidad de los territorios en caso de extinguirse la línea masculina directa. Se le podrá reprochar a Carlos VI diversos aspectos de su gobierno, pero no así su falta de previsión a largo plazo ni la oportunidad de la pragmática sanción. En efecto, tras el conflicto, los Habsburgo asumieron el control de amplios territorios dispersos por toda Europa. Más importante aún, aunque el emperador tuvo un hijo varón, este falleció antes de cumplir los 7 meses de edad, pero sí que le siguieron 3 hijas. Durante las próximas décadas, Carlos se volcó de manera casi obsesiva en conseguir que tanto los estamentos imperiales como las potencias extranjeras reconocieran la legitimidad del edicto. Sería necesaria mucha diplomacia que fuese preparando el terreno para el ascenso de la archiduquesa María Teresa, quien desde muy pequeña ya destacaba por su inteligencia y su elocuencia. En principio se había acordado que María Teresa contrajese matrimonio con el duque Francisco Esteban de Lorena, pero el emperador más adelante cambió de opinión y buscó otros posibles candidatos. Primero con el hijo del elector Federico Guillermo I de Prusia, quien se convertiría más tarde en Federico II el Grande. Pero el acuerdo fue imposible debido a las enormes diferencias con la fe calvinista. Después incluso se intentó con el príncipe Carlos de España, pero Austria recibió una presión diplomática y amenazas insólitas del resto de superpotencias europeas, por lo que tuvo que echarse atrás. Tanto María como Francisco se alegraron de que estos pactos no fructificaran, pues la pareja ya había desarrollado un estrecho vínculo afectivo. Aunque siendo honestos, estas coacciones de otros países también se debían al acercamiento político que el emperador deseaba construir con España. Carlos a nivel personal añoraba su estancia en la Cataluña austracista y quiso estrechar lazos en el 1725 para que la corte española aceptara la pragmática sanción. Las negociaciones también tenían una índole económica, pues Austria, al quedarse sin España, quedó excluida del imperialismo colonial europeo. El emperador buscaba entrar en el juego como contendiente contra el monopolio de holandeses y británicos sobre las Indias Orientales. Para consolidar su proyecto, se fundó la Compañía de Ostende, una empresa mercantil con sede en los Países Bajos austríacos. En el Tratado de Viena se estipuló que España reconocía la sucesión de la archiduquesa María Teresa y concedía amplios privilegios comerciales e inmunidades fiscales a los navíos imperiales en los puertos de la América española. A cambio, Carlos VI renunció de manera definitiva a sus pretensiones al trono de España y prometió interceder para conseguir la restitución de Gibraltar y Menorca al dominio español. La compañía comercial fue un éxito rotundo. Gracias al apoyo del emperador y su entorno de inversores, en muy poco tiempo contaba con la infraestructura para iniciar operaciones. Consiguieron contratar numerosos marineros holandeses e ingleses con gran experiencia y llegaron a fundar 2 enclaves en India. Para Gran Bretaña y las Provincias Unidas, la aparición de la Compañía de Ostende y el acercamiento austroespañol suponían una amenaza a su hegemonía naval y comercial. Como respuesta inmediata, en septiembre de 1725, Gran Bretaña, Francia y Brandeburgo-Prusia constituyeron la Alianza de Herrenhausen, conocida también como la Liga de Hannover, un bloque defensivo destinado a contrarrestar las aspiraciones austríacas. El Sacro Imperio se convirtió así en un escenario de guerra fría europea. 2 de sus electores, Hannover, controlado por el rey de Inglaterra, y Prusia, se oponían directamente a Carlos.
El enemigo estaba dentro de casa. Nunca llegaría a desarrollarse un conflicto armado a gran escala, pero los buques mercantes de la Compañía Ostende comenzaron a recibir ataques por parte de navíos holandeses y británicos a la altura de Madagascar y el estrecho de Mozambique. Los embajadores de la Liga de Hannover exigían el fin de la compañía a cambio de reconocer a la archiduquesa como legítima sucesora. El emperador finalmente cedió. Prefirió sacrificar un prometedor imperio colonial austriaco a cambio de que María Teresa heredase sin contratiempos. Y firmó en el 1731 el Tratado de Viena con las naciones antagonistas, comprometiéndose al cese de operaciones de la Compañía de Ostende. El norte y el sur del imperio volvían a estar muy alejados y enemistados. Los principados norteños iban a aliarse en las cuestiones más importantes en contra del emperador. Pero el más peligroso, sin duda, era Prusia. Federico Guillermo I de Prusia, conocido como el Rey Soldado, realizó toda una serie de reformas que cambiaron a la sociedad prusiana, convirtiendo el país en un estado cuartel subordinado al ejército. La sociedad prusiana arrastraba grandes traumas de todos los conflictos bélicos pasados, de la cantidad de pérdidas humanas y de cómo habían sido incapaces de responder. Al estar en un punto geográfico sin defensas naturales que conecta a varias potencias e intereses, entendieron finalmente que nadie les iba a ayudar y que se encontraban solos. Se creó el sistema de cantones, en el que cada cantón debía reclutar entre los campesinos locales, entrenarlos y mantener preparado un regimiento. Federico Guillermo obligó a la nobleza terrateniente, los Junkers, a que enviasen a sus hijos a las escuelas de oficiales del ejército e invirtió enormes sumas de dinero en renovar y modernizar el armamento. La infraestructura del país quedó subordinada a las necesidades que las tropas tendrían en campaña. Si se construían carreteras o caminos, se hacía teniendo en cuenta el transporte de las piezas de artillería. Si se construían hospitales, su ubicación y diseño priorizaban la recuperación rápida de los soldados. Casi todo recurso civil quedó colonizado por las necesidades que pudieran tener los generales prusianos. Suele comentarse que la creación de Prusia fue diametralmente opuesta al resto de los estados modernos. Mientras que los otros países se centralizaron durante la época del absolutismo para disponer de un ejército unificado, se dice que Prusia nació más bien como un ejército que eventualmente dispuso de un estado propio. Para los años 30, Prusia contaba con 83.000 efectivos, el cuarto ejército de Europa y el primero con mucha diferencia en proporción a su población. Paradójicamente, Federico Guillermo I podía considerarse un pacifista. El rearme de Prusia lo concebía en términos estrictamente defensivos. Gracias a esto, ya que las relaciones no estaban entorpecidas por cuestiones religiosas que perjudicasen las negociaciones, el emperador Carlos intentó un acercamiento diplomático con el rey elector. Aunque el elemento religioso no tardó en llegar. En octubre de 1731, el príncipe arzobispo Leopold Anton von Firmian, el gobernante del pequeño principado de Salzburgo, promulgaba el edicto de migración, forzando a todos los protestantes de su territorio a abandonarlo lo antes posible. Se trataba de un gran número de familias que durante generaciones llevaban practicando la fe luterana a escondidas de las autoridades. Es cierto que legalmente el arzobispo tenía competencia para dictar tal decreto. Los principios del Ius Reformandi y el Cuius Regio Eius Religio, aceptados tras la Paz de Westfalia, permitían a los príncipes alemanes determinar la fe de sus dominios. Pero lo cierto es que aplicar estas prerrogativas un siglo después resultaba tremendamente anacrónico. Un síntoma de intolerancia religiosa en una Europa en plena Ilustración. Más de 20.000 hombres, mujeres y niños abandonaron Salzburgo en medio de la crudeza del invierno, creando una crisis humanitaria. El acontecimiento fue instrumentalizado por Federico Guillermo como devoto protestante,
El monarca emitió el Edicto de Invitación en 1732, ofreciendo asilo, exención de impuestos, tierras y derechos de ciudadanía a los refugiados de Salzburgo para repoblar y desarrollar las regiones devastadas por la peste en la Prusia Oriental. La migración masiva a través del imperio se transformó en una procesión de fe que conmovió a las ciudades protestantes del norte. Políticamente, la crisis de Salzburgo reavivó las desconfianzas confesionales en el seno del imperio y consagró a la Casa de Hohenzollern de Prusia como la protectora de la causa protestante, socavando la autoridad del emperador católico como juez imparcial en las disputas confesionales. La rivalidad entre los Habsburgo y los Hohenzollern se había ideologizado. Antes del quiebre definitivo de las relaciones entre Prusia y Austria, un episodio coyuntural propició la unión de ambos reinos. Y como no, fueron los franceses. La muerte del rey Augusto II de Polonia, quien a su vez era el elector de Sajonia dentro del imperio, en febrero de 1733, desencadenó un conflicto dinástico que arrastró de nuevo a todo el Sacro Imperio. La nobleza polaca eligió como monarca a Estanislao I, un noble con un sólido apoyo popular que contaba con el respaldo financiero y militar de su suegro, el rey Luis XV de Francia. Evidentemente, la perspectiva de una Polonia bajo la órbita de Versalles era inaceptable tanto para Austria, Prusia y el Imperio ruso. Los tres países intervinieron en Polonia para imponer por las armas la candidatura del hijo del difunto rey, Augusto III de Sajonia. Como respuesta, Francia declaró la guerra a la monarquía Habsburgo y desembarcó tropas en Italia y a lo largo de las fronteras renanas del Sacro Imperio. En 1734, la Dieta Imperial declaró la guerra a Francia, llamando a filas al ejército imperial. La contienda puso de manifiesto la incapacidad del imperio de hacer frente a Francia. Enormes deficiencias que se traducían en un ejército mal pertrechado, lento y descoordinado. Pese a contar con el legendario pero ya anciano príncipe Eugenio de Saboya en el mando supremo, las tropas imperial austriacas sufrieron serias derrotas a lo largo del Rin y perdieron definitivamente el control de los reinos de Nápoles y Sicilia. Las negociaciones de paz culminaron en 1738. Estanislao I renunció al trono polaco a cambio de recibir el ducado de Lorena, con la condición de que a su muerte estos territorios se integraran pacíficamente a la corona francesa, como ocurriría más tarde en 1766. Para compensar al duque de Lorena, recuerden que se trata de Francisco Esteban, el prometido de María Teresa, se le otorgó la sucesión del Gran Ducado de Toscana, donde la dinastía de Medici estaba a punto de extinguirse. Este enroque territorial permitió a los Habsburgo absorber Toscana y allanó el camino para la creación de la nueva casa reinante Habsburgo-Lorena, aunque a costa de ceder un territorio estratégicamente vital en el Rin. Lorena seguiría siendo un territorio cuestionado, con reclamaciones tanto de la esfera germana como francesa, y pasaría de bando varias veces durante los dos próximos siglos. El 20 de octubre de 1740 fallece en Viena el emperador Carlos VI, y aunque lo intentó hasta el último momento, sin dejar descendencia masculina. Debido a esto, María Teresa había sido educada en las artes aristocráticas e idiomas propios de una futura reina consorte, pero ignoraba las disciplinas esenciales para el gobierno, como la administración pública, la alta política y la estrategia militar. María Teresa era inteligente y autodidacta, lo que le permitió asimilar en poco tiempo la compleja dinámica del gobierno y rodearse de consejeros leales y solventes. Pero es que además debía destinar gran parte de su tiempo a la elección de su marido Francisco como emperador. Si bien ella estaba legitimada como heredera de los territorios controlados por los Austrias, bajo ningún concepto los príncipes electores elegirían una mujer como emperatriz del Sacro Imperio. En este convulso momento de debilidad en el liderazgo y confusión de los Habsburgo, los prusianos atacaron.
Apenas 2 meses después de la muerte del emperador, el nuevo y ambicioso rey de Prusia, Federico II, ejecutó una atrevida maniobra. Sin emitir una declaración formal de guerra y violando los compromisos previos de su padre con la pragmática sanción, tropas prusianas cruzaron la frontera e invadieron Silesia, una de las provincias más ricas y pobladas de los dominios hereditarios de los Habsburgo. La agresión prusiana desencadenó la Guerra de Sucesión Austriaca. Al ver la vulnerabilidad inicial de Viena, una amplia coalición de príncipes imperiales y potencias extranjeras olfateó la oportunidad de desmembrar la monarquía Habsburgo. Carlos Alberto, el elector de Baviera, reclamó la herencia de los Habsburgo basándose en antiguos derechos matrimoniales del siglo XVI y obtuvo el respaldo militar de Francia y España. Paralelamente, Augusto III de Sajonia presentó sus propias pretensiones territoriales. María Teresa tuvo que huir a Budapest para obtener el apoyo de los húngaros, mientras que en el interior de Alemania iniciaba el caos. Este conflicto inauguró el llamado dualismo alemán, un concepto de la historiografía centroeuropea que define un estado constante de confrontación latente o abierta entre Austria y Prusia, que dominaría la historia germánica hasta mediados del siglo XIX. El repliegue estratégico inicial de Austria en la guerra debilitó la candidatura al trono imperial de Francisco Esteban. En enero de 1742, los 9 electores se reunieron en Frankfurt en una asamblea muy disputada. El rey de Gran Bretaña y elector de Hannover, Jorge II, honró lo prometido a María Teresa en el Segundo Tratado de Viena y dio su voto a su marido. Le siguieron los arzobispos de Maguncia y de Treveris. Pero en la asamblea se formó un grupo pro-bávaro mayoritario. Baviera, Colonia, el Palatinato, Sajonia y la Prusia de Federico el Grande sumaron 5 votos para el elector de Baviera, alcanzando la mayoría absoluta y logrando un punto de quiebre histórico. Así, fue elegido Carlos Alberto de la dinastía Wittelsbach, quien adoptó el nombre de Carlos VII. Por primera vez en 300 años, la dignidad imperial recaía en una casa dinástica diferente de la austríaca. Sin embargo, el reinado de Carlos VII estuvo marcado por la incapacidad política y la impotencia militar. Carecía del poder económico, territorial y militar necesario para sostener el prestigio de la corona imperial por sus propios medios. Casi al mismo tiempo que era coronado en Frankfurt, las tropas austriacas de María Teresa, que habían logrado reorganizarse y reforzarse con mercenarios húngaros, invadieron el electorado de Baviera y tomaban su propia capital, Múnich. De modo que Carlos VII reinó como un emperador sin estado, exiliado en Frankfurt y dependiendo enteramente del subsidio financiero y la protección militar de Francia y de Prusia. Las instituciones del imperio como el Reichstag, el Tribunal de la Cámara Imperial, se paralizaron, pues María Teresa nunca reconoció la validez jurídica de la elección de Carlos VII. Por mucho que los príncipes electores se negasen, 300 años de control austriaco suponía que las instituciones del Sacro Imperio no podían funcionar correctamente sin un Habsburgo a la cabeza. Viena no era solo la capital austriaca, sino que albergaba la Cancillería Imperial y el Consejo Áulico, organismos donde la práctica totalidad de los juristas, diplomáticos y funcionarios respondían a los intereses de los Habsburgo. Por otro lado, dado que el imperio carecía de un sistema fiscal centralizado e independiente, sus instituciones dependían de la inyección financiera de las inmensas arcas del patrimonio austriaco. Un coste logístico y burocrático que un electorado al borde de la quiebra como Baviera jamás podría asumir. La causa bávara se desmorona en 1745. El emperador Carlos VII fallece prematuramente a los 47 años y su hijo y sucesor Maximiliano III opta inmediatamente por romper la alianza con Francia y firmar con María Teresa la Paz de Füssen.
En este acuerdo, Baviera reconocía la validez irrestricta de la pragmática sanción y prometía el voto bávaro para el esposo de María Teresa en la posterior elección imperial. Libre del frente bávaro, los austriacos aseguraron el apoyo de la mayoría de los príncipes electores. En septiembre de 1745, Francisco Esteban de Lorena fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano en Frankfurt como Francisco I, restableciendo el control de facto de la dinastía Habsburgo sobre las instituciones imperiales bajo el nombre oficial de la nueva Casa de Habsburgo-Lorena. María Teresa adoptó formalmente el título de emperatriz consorte, aunque en la práctica era ella quien ostentaba la autoridad política y administrativa. Para consolidar la corona de su marido, María Teresa tuvo que aceptar un doloroso sacrificio territorial. En diciembre de 1745 se firmó la Paz de Dresde entre Austria, Sajonia y Prusia. En este tratado, la emperatriz cedió Silesia y el condado de Glatz a Federico II el Grande de forma definitiva. A cambio, el monarca prusiano reconoció la legitimidad de Francisco I como emperador y se comprometió a no realizar nuevas incursiones territoriales dentro de Bohemia. Con Sajonia y Prusia fuera de la contienda, Francia aceptó iniciar conversaciones para el fin de la guerra. Las negociaciones culminaron en el Tratado de Aquisgrán de 1748 en la simbólica ciudad de la vieja tradición carolingia. El documento consiguió, además de poner fin a la guerra y admitir a María Teresa como emperatriz consorte, pacificar las dobles alianzas franco-española y anglo-austriaca. Quizá hablar de pacificación sea quedarse corto, pues en la década posterior a Aquisgrán se presenció el vuelco de alianzas más asombroso de la historia de Europa, el fenómeno conocido como la Revolución Diplomática de 1756. Un proyecto diseñado por el canciller austriaco Wenzel Anton von Kaunitz. Kaunitz, que tenía muy claro que el verdadero enemigo de la hegemonía austriaca en el imperio no era Francia, sino Prusia y la familia Hohenzollern, buscó crear un movimiento que pusiera fin a más de 2 siglos de rivalidad entre la Casa de Habsburgo y la Casa Borbón de Francia. Mediante el primer Tratado de Versalles de mayo de 1756, Austria y Francia firmaron una alianza defensiva. Ante este acercamiento, Prusia buscó la protección de Gran Bretaña firmando la Convención de Westminster. En pocos meses, el sistema de alianzas europeo se había invertido por completo. Creyéndose rodeado por una coalición hostil formada por Austria, Francia y Rusia, Federico II decidió dar un golpe preventivo. En agosto de 1756, las tropas prusianas invadieron sin previo aviso el electorado de Sajonia, neutral hasta ese momento, ocupando Dresde y forzando la rendición del ejército sajón. Una violación flagrante de la paz territorial del imperio que provocó una indignación increíble en la Dieta de Ratisbona. En enero de 1757, el imperio declaró la guerra imperial contra Prusia por la ruptura de la paz pública, ordenando la movilización del ejército imperial para restaurar los derechos de Sajonia. La resultante Guerra de los 7 años es, a mi parecer, uno de los conflictos más desconocidos. En mi experiencia, incluso por personas que tienen interés por la historia y que tienen nociones básicas sobre la historia de Europa. Les animo, si no conocen bien esta guerra, a que lean e investiguen por su cuenta, sobre todo el frente entre Francia y Gran Bretaña. Muchos la consideran la Primera Guerra Mundial, al tener teatros de operaciones tanto en Europa, América del Norte, el Caribe, la India y Filipinas. Entiendan que tras la conclusión de este conflicto, el gobierno de Gran Bretaña impuso una nueva batería fiscal sobre sus colonias en Norteamérica con el fin de sufragar la colosal deuda pública generada por la guerra. El rechazo de los colonos les condujo a desarrollar una oposición en torno a la falta de representación política en el Parlamento británico. Una fractura que sentó las bases ideológicas de la Revolución Americana y la posterior fundación de los Estados Unidos de América. Del mismo modo, Francia, a excepción de la Luisiana,
perdió todo su imperio colonial en Norteamérica. Cuando la corona francesa incrementó la presión fiscal sobre el campesinado y la burguesía urbana, que se encontraban ya en una situación límite, se produjo una reacción en cadena que transformó la sociedad francesa y que cambiaría la humanidad para siempre. Lo que a nosotros nos incumbe concretamente, el Frente Centroeuropeo o Frente del Este, la guerra convirtió el espacio germánico en el escenario central de una carnicería militar. A pesar de verse atacada en múltiples frentes por Francia, Rusia, Austria y las tropas del Imperio, Prusia resistió gracias a la genialidad táctica de Federico II y al soporte financiero británico. Prusia perdió varias batallas como Kolin y Hagersdorf, pero también ganó otras de manera decisiva, como la batalla de Rossbach. Evidentemente, el genio militar de Federico y la disciplina de las tropas prusianas no podían a la larga hacer frente a los números de sus enemigos. Pero es que bien parecería que el destino o la intervención divina se habían puesto al lado de los prusianos. En el verano de 1759, tras sufrir una derrota en Kunersdorf con casi 20.000 bajas prusianas frente al ejército combinado austro-ruso, los miembros de la coalición tan solo tenían que seguir avanzando para tomar Berlín y finalizar la guerra. En vez de hacer esto, los altos mandos de ambos ejércitos se enzarzaron en discusiones y debido a la desconfianza entre ellos, los rusos decidieron retroceder a Polonia para proteger sus líneas de suministros y los austriacos se retiraron a Sajonia. Gracias a esta falta de coordinación e inacción, el ejército prusiano pudo reagruparse y seguir plantando cara a la coalición. El evento pasaría a la historia como el primer milagro de Brandeburgo. Pero la providencia prusiana no termina aquí. 3 años después, en enero de 1762, Prusia se encontraba completamente exhausta y sin el apoyo financiero británico. El ejército ruso había acampado a 80 kilómetros de Berlín con plena vía libre para tomar la capital prusiana. Justo cuando se iba a proceder a la invasión de Brandeburgo, la zarina Isabel I muere el 5 de enero y el heredero al trono, el futuro Pedro III de Rusia, sobrino de la fallecida Isabel, da la orden de hacer retroceder a las tropas rusas. Se consumó así el segundo milagro de Brandeburgo, o el milagro de la Crasa de Brandeburgo. El motivo de esta retirada es que Pedro III era un gran admirador del rey prusiano. Tal cual como lo oyen, aunque parezca absurdo, Prusia se salvó nuevamente porque el zar era un fanboy de Federico. En el Tratado de San Petersburgo del año de 1762, Rusia no solo devolvió sin condiciones los territorios ocupados en Pomerania y Prusia Oriental y se retiró de la contienda, sino que además cedió un contingente de 18.000 soldados rusos para apoyar a Prusia en su lucha contra Austria. En febrero de 1763, 5 días después de que Francia y Gran Bretaña firmaron el Tratado de París para poner fin a la guerra colonial, Austria, Prusia y Sajonia firmaron la paz de Hubertusburgo en el castillo sajón del mismo nombre. Las cláusulas del tratado establecieron que Prusia no obtendría nuevas ganancias territoriales, pero conservó Silesia y el condado de Glas bajo su soberanía. María Teresa renunció de forma definitiva e incondicional a sus ambiciones de reconquistar la codiciada provincia. Federico II prometió evacuar inmediatamente el vapuleado electorado de Sajonia, pagar indemnizaciones limitadas y emitir su voto electoral a favor del hijo mayor de María Teresa y Francisco I, el archiduque José, en la próxima elección para el título de rey de romanos. El resultado fue un triunfo estratégico para el reino de Prusia. Un estado de dimensiones medias, escasamente poblado, había resistido la embestida combinada de las 3 mayores potencias del continente europeo y de la maquinaria legal del Sacro Imperio. Federico II adquirió un estatus de leyenda viva y el apelativo para la eternidad como Federico el Grande.
Si bien en este canal, en todos los vídeos anteriores, se ha combatido la tesis extendida de que el Sacro Imperio era una especie de aberración política inviable, sí que es cierto que a partir de este punto debemos reconocer que el imperio se convirtió en una entidad disfuncional. A partir de 1763, la autoridad efectiva del emperador sobre los príncipes más poderosos del imperio quedó reducida a una ficción jurídica. La soberanía de los estados territoriales prevaleció siempre sobre las instituciones centrales de la Viena imperial. Se entró en una fase de paralización política en la que ninguna decisión importante podía tomarse en Ratisbona sin el consentimiento expreso previo de Berlín. En agosto de 1765 fallece el emperador Francisco I. De inmediato, su hijo de 24 años fue coronado como José II. María Teresa nombró a su hijo corregente de los dominios hereditarios de los Habsburgo, pero mantuvo un firme control sobre las políticas presupuestarias, religiosas y administrativas fundamentales. Esta corregencia estuvo marcada por las constantes fricciones entre la prudencia conservadora de la madre y el radicalismo ilustrado de su hijo. Madre e hijo fueron los encargados de seguir gestionando la reciente alianza con Francia. María Teresa disponía de 3 hijas para ser casadas con el heredero al trono francés, el futuro Luis XVI, aunque la tragedia golpeó duramente a la archiduquesa. La mayor de sus hijas, María Josefa, muere de viruela a los 16 años, y su segunda hija, María Isabel, también contrae la viruela, a la que afortunadamente sobrevive, pero le deja graves secuelas, entre ellas el rostro desfigurado, haciéndola imposible de casar con el pretendiente francés. La responsabilidad recayó finalmente sobre la hija menor, María Antonieta, que tan solo con 14 años tuvo que trasladarse a París. Una famosa anécdota sobre el archiduque José fue cuando viajó a Versalles para resolver un, problema de estado que amenazaba la alianza entre ambos países. En 1777, tras 7 años de matrimonio, María Antonieta y Luis XVI aún no habían consumado el matrimonio. José viajó de incógnito bajo el falso nombre de conde de Falkenstein, a modo de evitar las largas ceremonias y formalidades de la corte francesa y confrontar rápidamente a la pareja. Pervive aún a día de hoy el mito de que el problema era que Luis XVI padecía de una fimosis no tratada. Probablemente una historia creada por los franceses para defender hasta cierto punto la dignidad de su príncipe, o quizá una facción enemiga para denigrarlo. Lo cierto es que en la correspondencia enviada por José desde Versalles a su entorno en Viena indica otro problema. Citando literalmente una de esas cartas, en su lecho conyugal tiene erecciones perfectas. Introduce el miembro, permanece ahí sin moverse durante quizá 2 minutos, se retira sin haber eyaculado y todavía erecto, le da las buenas noches a su esposa. Es increíble. Dice que lo hace solo por obligación y que no le da ningún placer. Con un lenguaje directo y sin tapujos, José II explicó detalladamente a Luis XVI la mecánica del acto íntimo. Al mismo tiempo, aconsejó a su hermana adoptar una actitud más afectuosa y paciente con su esposo. Las sinceras recomendaciones del emperador surtieron un efecto inmediato. El matrimonio se consumó pocos meses después y en diciembre de 1778 nació su primera hija, María Teresa Carlota. Fuera de este tipo de anécdotas, el auténtico bautismo a nivel político del emperador se produce en el año 1772, tras la partición de Polonia. La fragmentación de la mancomunidad polaco-lituana tiene orígenes complicados. Su nobleza actuaba de manera parecida a los príncipes del Sacro Imperio, pactando con potencias extranjeras antes que buscar el bien de las dos naciones. Para esta fecha, la mitad de los nobles en realidad actuaban como vasallos del Imperio ruso.
Los tres países acordaron mutilar Polonia. Prusia se anexionó el resto de la Prusia real, logrando finalmente unir territorialmente la cuna de su reino, esto es, la Prusia Oriental, con los territorios de Brandeburgo y Pomerania dentro del imperio. Austria se apoderó de Galitzia y Lodomeria, una provincia densamente poblada y rica en recursos agrícolas y salinos. Rusia, por su parte, absorbió vastos territorios en lo que hoy conocemos como Bielorrusia. El primer reparto de Polonia representó una violación cínica del derecho internacional de la época y sentó un precedente nefasto: el uso de la fuerza militar bruta entre grandes potencias simultáneamente para borrar del mapa un estado soberano vecino. Para el Sacro Imperio, este acontecimiento consolidó la deriva de Austria y Prusia hacia políticas puramente de grandes potencias. Ambas cortes estaban cada vez más interesadas en la expansión territorial exterior que en el mantenimiento de la estabilidad institucional de las pequeñas entidades que componían el Imperio germánico. María Teresa muere el 29 de noviembre de 1780, tomando el control total su hijo segundo. José tenía una visión radical e ilustrada, disociada de la realidad en la que vivían sus súbditos. Él encarnó la vertiente más dogmática y apresurada del absolutismo ilustrado. Obsesionado con los principios de la razón, la eficiencia administrativa y la centralización estatal, el joven emperador pretendía transformar el heterogéneo mosaico de sus territorios en un estado unitario moderno, secularizado y gobernado por una burocracia profesional. Justo tras la muerte de su madre, desató una vorágine legislativa que pasó a ser conocida como el josefismo. Publicó el Edicto de Tolerancia de 1781, que otorgaba libertad de culto privada y acceso a cargos públicos a luteranos, calvinistas y ortodoxos, así como la emancipación gradual de los judíos en los dominios austriacos. Disolvió más de 700 órdenes religiosas contemplativas, cuya actividad no consideraba de utilidad pública directa, como la enseñanza o la atención hospitalaria, confiscando sus bienes para crear un fondo religioso estatal. Del mismo modo, sometió a la Iglesia católica a la autoridad del Estado, prohibiendo la apelación directa a Roma y obligando a los seminaristas a formarse en instituciones estatales. Sin embargo, cuando José II intentó trasladar ese espíritu centralizador al funcionamiento del Sacro Imperio, los príncipes, y no solo los protestantes, así como las ciudades libres, lo entendieron como un intento tiránico de imponer el absolutismo sobre las libertades tradicionales germánicas. El gobierno de José II provocó una fuerte polarización social e institucional que aceleró el desajuste entre la Viena ilustrada y los estamentos tradicionales del imperio. En el marco de su ambicioso programa de modernización socioeconómica, el 1 de noviembre de 1781 promulgó el decreto de abolición de la servidumbre para los territorios de Bohemia, Moravia y la Silesia austriaca, extendiéndolo poco después a las tierras hereditarias de Austria y Hungría. Durante siglos, el sistema feudal de la servidumbre medieval había sujetado a millones de campesinos a la gleba, obligándolos a solicitar la autorización de sus señores feudales para contraer matrimonio, cambiar de residencia, aprender un oficio o enviar a sus hijos a la escuela. Además, los campesinos estaban sometidos a la prestación de trabajos forzosos no remunerados en las tierras del señor. El edicto de José II reemplazó la servidumbre por una forma moderada de subordinación señorial. Otorgó a los campesinos libertad personal plena para desplazarse, casarse y elegir su profesión. Permitió el derecho de la propiedad hereditaria para sus parcelas a cambio de rentas fijas y creó tribunales estatales para proteger a los siervos frente a los abusos judiciales señoriales. Aunque la aplicación del decreto se circunscribió a los territorios patrimoniales de los Habsburgo y no se impuso de manera uniforme en la totalidad de los estados independientes del Sacro Imperio, la medida sacudió los cimientos del orden social centroeuropeo. La reforma fue respondida con una feroz resistencia entre la alta nobleza latifundista.
Federico el Grande también se manifestó en contra de todo el paquete de reformas josefista. Siendo ya un anciano, el rey prusiano fue el motor para que en julio de 1785 se constituyera formalmente la Liga de Príncipes. Inicialmente conformada por Prusia, el electorado de Hannover y el electorado de Sajonia, la Liga se amplió rápidamente para incluir a una docena de estados imperiales secundarios, entre los que se encontraban los gobernantes de Hesse-Kassel, Brunswick, Maguncia, Baden y Sajonia-Weimar. Por primera vez en la historia del imperio, príncipes católicos y protestantes se unían en un bloque institucional coherente con el objetivo explícito de defender las leyes fundamentales imperiales, el statu quo territorial y las libertades estamentales frente a las iniciativas absolutistas del propio emperador del Sacro Imperio. El emperador José II no pudo consolidar la aplicación de sus reformas, ya que falleció prematuramente en febrero de 1790, a los 48 años, víctima de la tuberculosis contraída durante las campañas en contra del Imperio Otomano. Al no dejar descendencia directa, la corona imperial pasó a su hermano menor, Leopoldo II, quien hasta entonces había gobernado con éxito el Gran Ducado de Toscana. Leopoldo II asumió el poder en un escenario sumamente tenso y dedicó su mandato a pacificar a la aristocracia y revocar las medidas más drásticas de su hermano. Tuvo que gestionar uno de los periodos más convulsos de la historia europea. Él y su corte seguían con extrema inquietud las noticias procedentes de Francia. En París, el rey Luis XVI había intentado mantener inicialmente una postura de condescendencia hacia la revolución, pero la situación no tardó en escapar a su control, y los revolucionarios se establecieron en París como un poder paralelo. Este problema tenía tres vertientes para la Casa Habsburgo. En primer lugar, el cuestionamiento filosófico y moral de la monarquía como institución. En segundo lugar, ponía en peligro la alianza entre los dos países. Y por último, Leopoldo quería traer de vuelta a su hermana. Se diseñó un plan de rescate conocido como la fuga de Varennes, ideado tras el confinamiento de los reyes en el Palacio de las Tullerías en París. Luis XVI y María Antonieta se sabían rehenes de la revolución, una situación insostenible que se volvió crítica con la aprobación de la Constitución Civil del clero y el bloqueo popular a sus movimientos. La operación consistía en llegar a la plaza fuerte de Montmendy, en la frontera noroeste de Francia, y pasar a los Países Bajos austríacos. La estrategia se diseñó minuciosamente entre María Antonieta, su hombre de confianza, el conde Axel de Fersen, y el emperador. El objetivo era reunirse en la frontera con las tropas leales del general Marqués de Bouillé y contar con el respaldo de los ejércitos austriacos apostados al otro lado, para así anular las reformas revolucionarias desde una posición de fuerza o mediante una intervención militar aliada. Sin embargo, la ejecución del plan acumuló graves errores logísticos y fallos de coordinación. El rey rechazó viajar de incógnito en vehículos ligeros y exigió trasladar a toda la familia junta en una pesada carroza, lo que provocó un retraso insalvable de varias horas. Al no llegar a tiempo a los puntos de encuentro pactados, los destacamentos de caballería desplegados para proteger la ruta dedujeron que la fuga se había cancelado y se retiraron a sus puestos para no levantar las sospechas entre la población local. Sin escolta y en la localidad de Saint-Menehould, el jefe de postas, Jean-Baptiste Drouet, advirtió que algo no cuadraba. Y terminó reconociendo el rostro del monarca francés al compararlo con su efigie impresa en un billete de 50 libras.